Yo me he movido siempre en modelos terapéuticos humanistas y esta conexión con mi esencia no la he visto por ningún sitio. Y no encuentro, ni creo que vayamos a encontrar un modelo más completo que este. ¿Cómo aborda IFS trabajos con personas que tienen traumas? Se gestionaba el trauma con la relación terapéutica y a base de dejar a la parte expresarse, pero no había este reconocimiento, este veo qué haces. Veo por qué estás aquí. Soy yo la primera vez que lo he visto en este modelo y tiene algo tan sencillo, un poder enorme. Mi alegría es poder dedicarme a transmitirlo. ¿Cuántas de las veces que tenemos miedos a algo puede ser una de estas partes queriéndonos cuidar y este trabajo que podría aportarle ahí, ¿no? Pero decir, ya no siento miedo, no está. Lo he convertido en fuerza, lo he convertido en poder, lo he convertido en alegría, la alegría de vivir. Algunas pautas que podamos las personas aprender para conectar con esa esencia, con ese self y poder estar más en contacto, ¿no? con esta parte nuestra. Hablamos de las 8 Cs, que son curiosidad, calma, conexión, compasión, coraje, creatividad, confianza. Conéctate a esas cualidades, a la gratitud, al amor. Y ahí estamos cultivando esa esencia que si la fortalecemos va a ser súper útil. Necesitamos herramientas, Álvaro. Necesitamos luz. Muchas veces estamos cogidos con la mente ahí en una puturraca increíble. Hola a todos y todas, estamos en otro capítulo de Sobre las Palabras. Hoy estoy aquí con Pilar de la Torre, que ella es psicóloga, terapeuta, formadora certificada en comunicación no violenta, formadora certificada en IFS y también socia del Instituto de IFS en Estados Unidos y partner aquí en España, ¿no? Con ese tema de IFS, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Hola Álvaro, encantada de estar aquí contigo otra vez. Genial. Bueno, llevamos ya 1 hora y pico charlando y recordábamos que cuando empecé este podcast, en la versión beta de este podcast, que era por Zoom, fuiste la primera invitada, ¿no? que vino y estábamos nombrándolo antes, viniendo para aquí, sí. Y hoy se cierra un poco el círculo, ¿no? Fenomenal, sí, una alegría. Bueno, pues vamos a ver. Tú llevas varios años, llevas muchos años dando guerra con esto de la CNV, hablando mucho de esto de la comunicación no violenta. De hecho, que yo sepa, en España fuiste la primera persona que dijo, oye, que esto está guay, echarle un vistazo, que me parece bastante difícil. Y ahora estás, aunque hemos hablado otras veces de CNV en este podcast, ahora estás poniendo mucha atención a una herramienta que se llama IFS, Internal Family Systems. Lo primero que te preguntaría es cómo explicarías lo que es esta herramienta. Pues Álvaro, es una herramienta curiosa porque es sencilla, igual que la comunicación no violenta, por hacer ese paralelo en lo que es sencillo y simple y al mismo tiempo tiene una profundidad enorme. Esta herramienta está diseñada principalmente para el enfoque terapéutico. Lo que pasa es que se puede adaptar, es muy comodín para la vida, en cualquier ámbito, en empresa, en educación, en familia, en nuestras relaciones. Entonces, en lo que consiste es en entender la persona como si tuviera una familia dentro. Por eso se llama Internal Family, familia interna, sistema de la familia interna. Entonces, entiende que la persona es un conjunto de partes que en cada momento de la vida están unas activas u otras. Fíjate que en el mundo de la psicología y de la psiquiatría funcionamos principalmente con un modelo monomental, es decir, la mente se identifica lo que vive la persona con ella misma. Tiene una adicción, tiene este problema de agresividad, tiene ansiedad. Y este modelo entiende a la persona como se entiende el universo, lleno de planetas, lleno de sistemas solares, como se entiende el cuerpo humano, con órganos, como se entiende un órgano lleno de células y de partes diferentes, pues emocionalmente entendemos que es igual, ¿no? Lleno de partes. Y luego hay un centro, un núcleo en la persona, en toda persona, que es un núcleo en el que encontramos la claridad, la compasión, la calma. Y en lo que consiste este modelo es toda esa familia de partes en llegar a conseguir la armonía entre ellas con ese núcleo compasivo y lleno de calma
y de sabiduría. Entonces todo se hace al interior, en el interior. Y es un modelo muy revolucionario, muy sencillo, como decía al principio, pero de un poder enorme. Claro, entonces, frente a otros modelos terapéuticos que se basan en una persona, lo que piensa y siente esta persona, lo que estoy entendiendo es que aquí hablaríamos de partes, como si yo te digo, pues una parte mía hoy, te contaba antes, quiere ir al concierto que hay y otra parte mía se quiere quedar descansando en casa. ¿Tiene que ver Exacto, con eso? tiene que ver con eso. Y tiene que ver con otra cosa, Álvaro, porque hay otros modelos terapéuticos o de la persona que también entienden partes. Pero lo que solemos hacer con estas partes es rechazarlas, es quererlas cambiar. Por ejemplo, si yo voy a terapia y tengo una parte con ansiedad, pues mi terapeuta me va a ayudar a hacer desaparecer esa parte con ansiedad. En IFS no hacemos eso. Lo que hacemos es pararnos a entender esa parte, porque creemos, hay un principio básico y que luego al final es simple, es muy simple y muy constatable, que todas las partes, incluso las que tienen comportamientos más extremos, tienen una intención positiva para la persona. Y cuando vemos esa intención positiva de cualquier parte, la más extrema, la que nos lleva a beber, la que nos lleva a tener crisis de pánico, la que nos lleva a bloquearnos, las que nos lleva a sabotearnos, cuando vemos su intención positiva, es decir, de qué nos está protegiendo, y lo vemos desde ese núcleo de calma, de sabiduría, de compasión, amoroso, internamente hay una armonía, una paz, hay una aceptación cuando esa comprensión se produce internamente. No es la comprensión de mi terapeuta, es la comprensión mía hacia esa parte extrema, que esa aceptación te da lugar a mucha paz y a mucha esperanza. O sea, lo que entiendo, Pilar, es que si no lo aceptas y lo estás confrontando todo el rato, sigue ahí como... Me sale como llamando a la puerta, ¿no? Como que sigue ahí pidiendo su espacio, su atención. Claro, claro, porque no se ha comprendido completamente cuál es el rol de esa parte, cuál es el rol de ese síntoma. Y como no se ha comprendido, se va haciendo cada vez más extremo o se calma por represión, pero sale por otro sitio. O sea, no encontramos la armonía dentro de nosotros. Entiendo. Esta herramienta que hablábamos antes de que tiene base científica, ¿de dónde sale? ¿Lo ha inventado un psicólogo? No sé, ¿de dónde aparece? Pues mira, lo ha desarrollado este modelo Richard Schwartz, que es un psicólogo, un terapeuta americano, y él cuenta cómo la construyó desde abajo. O sea, no fue algo mental, un modelo mental de reflexión intelectual, sino que él trabajaba con personas que tenían problemas de anorexia, y con ellas y con todo el bagaje de formación que él tenía. Él había estado formado en sistémica, pero veía que el modelo sistémico no llegaba a tener sentido para él, pero sobre todo con sus clientes fue construyendo este modelo, y luego con aporte de otros terapeutas colaboradores de él. Y realmente, Álvaro, te puedo decir que yo, desde mi inseguridad, no he parado de formarme, y no encuentro, ni creo que vayamos a encontrar un modelo más completo que este. Me lo dijiste en el podcast que hicimos hace 2 años y medio o 3. Y me dijiste que IFS daba vueltas a cualquier otra cosa que hayas conocido, ¿no? Y Sí. que... A otros modelos Ujú. terapéuticos es un Ferrari, es como que otros modelos van así y este ¡fu! Ok. Es es muy preciso, muy rápido. Tenemos tenemos un protocolo muy, muy claro que te indica el camino en cada momento. Entonces profundizas a la velocidad del rayo. Ok. Así como la comunicación no violenta tiene varios puntos, pero unas bases concretas sería la observación, los sentimientos. Sí. En el modelo de IFS, ¿cuáles serían los pilares más básicos? Pues mira, un primer paso sería escuchar a la persona cuando yo digo: "Joder, tengo un agobio, es que esto no entiendo nada, no sé qué hacer". Es escuchar eso en clave de partes, que eso ya es como que mete oxígeno a nivel emocional y crea espacio. Vale, no soy yo la que está agobiada, es una parte de mí.
Entonces, coger el hilo de tu pregunta, el primer paso es ver todas las partes que hay. Siempre con el convencimiento de que esa parte agobiada, esa parte confusa, esa parte tal, sé que voy a descubrir su intención positiva. Okay. Con lo cual estoy en paz y puedo aceptar mi realidad interna tal como es. Una vez que veo las partes, el siguiente paso sería ponerme en contacto a través de la guía terapéutica de la persona que me acompaña, ponerme en contacto con ese núcleo, con esa esencia que siempre está, que no tiene tara, que está intacta, que tiene unas cualidades universales y que estamos muy desconectados de ella. Álvaro, por eso este proceso es tan poderoso, porque nos conecta con nuestra esencia y la pone al servicio de nuestra sanación y de nuestra vida diaria. Entonces, una vez que conecto con mi ser esencial, escucho a las partes desde ahí y luego ya hago todo el proceso de sanación si hay partes que tienen cargas de mi historia y que están protegiéndome como pueden, con creencias muy negativas, con emociones muy negativas, porque son fardos que tienen de mi historia. Entonces en el protocolo bajamos hasta la historia y liberamos ese fardo, porque las partes tienen cargas, pero no son la carga. Con lo cual, una vez liberada, ya podemos volver a la vida presente con las cualidades que realmente tenemos. Ok. Hola, perdona que te interrumpa, me paso por aquí solo unos segundos a pedirte algo, y es que si quieres apoyar a este proyecto me ayudaría muchísimo simplemente si nos sigues, ya sea en YouTube o en la plataforma de Spotify, o también si compartes este capítulo con alguien que tengas cerca y le pueda interesar. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y por lo tanto a que este proyecto sea sostenible a medio y largo plazo. Así que nada, te lo agradezco de corazón y ya te dejo seguir viendo el capítulo. Adiós, gracias. ¿Se habla en IFS de esto que se llama el self? Claro, es ese núcleo, es lo que te digo, el núcleo intacto con esas cualidades de calma, de coraje, de sabiduría, de amor, de compasión, de escucha, de que no tiene prisa, que todo está bien. Claro. Y que acepta cualquier cosa de nuestra realidad. Entiendo. Claro, y tú como haces sesiones, ¿no? Como psicóloga y terapeuta, has podido comprobar esto que dices, esto es un Ferrari, ¿no? O sea, notas que va rápido, que la gente resuelve más rápido, ¿qué es lo que notas? Totalmente, Álvaro, sobre todo lo he experimentado en mí. Yo empecé, antes de formarme, pues descubrí una persona que trabajaba con este proceso aquí en Madrid y hice sesiones con él. Es un hombre, ahora me parece que ya no trabaja con IFS, pero claro, yo salía de las sesiones, recuerdo que en la puerta había un banco y a veces me tenía que sentar, porque era como, no sabía qué viaje había hecho, pero el viaje había sido enorme. Y aparte de ser muy profundo, muy eficaz no quiere decir que tengas una varita mágica, o sea que todo tiene su proceso, pero realmente es eficaz. Y luego se sostiene en el tiempo, no es fugaz. Ajá. Con lo cual lo experimenté en mí y a partir de ahí ya decidí profundizar en este modelo. A ver, es interesante porque cuando buscamos ayuda psicológica no se puede ir más rápido de lo que se va, pero a veces queremos, ¿no? Avanzar, ver los cambios, terminar, descansar un poco la mente también, ¿no? Yo a veces he terminado algún proceso terapéutico y ha sido como, bueno, ahora un poco de paz, ¿no? Y de no estar ahí pensando en cosas y demás. Entonces, bueno, yo es algo que podría valorar. Sí, esto lo que tiene de valor, Álvaro, es que hay un protocolo. Entonces, no hay espacio para perderte en elucubraciones mentales, estar 3 sesiones escuchando lo mismo y rumiando lo mismo, ¿no? Sino que hay un protocolo que si la persona que acompaña lo conoce bien, pues vamos a buen ritmo. A veces el buen ritmo es ir despacio, depende de lo que cada persona necesite. Pero desde mi punto de vista, aunque sea un ritmo, digamos, despacio, es el más rápido. Ok. Me viene la frase esta de el camino lento es el camino rápido porque el camino lento es el único camino, ¿no? Es el único camino. Sí, sí, sí. ¿Cómo aborda IFS trabajos con personas que tienen traumas? Pues es que el trauma
el trauma, vamos a decir que es una experiencia traumática en la historia, ¿no? Pero ese trauma tiene un reflejo en la vida presente. Y en IFS trabajamos con lo que pasa en el presente. Y vamos escuchando esa parte, que es la expresión de ese trauma, la vamos escuchando, y esa misma parte, si se siente en seguridad, si se siente en confianza, si se siente reconocida en su intención, más allá de lo que nos lleva a hacer, si se siente reconocida, poco a poco nos va a ir abriendo la puerta del trauma. Y cuando nos abre la puerta del trauma, este proceso nos va guiando para ver la parte que lleva la carga del trauma. Okay. Y podemos liberar ese trauma. O sea, imaginemos que yo he tenido una experiencia traumática en el colegio o en la familia, en mi infancia. Entonces, esa experiencia traumática, si no la trabajo, se expresa en mi vida real, en mi vida presente. Pues en inseguridad, en miedos, en juicios hacia mí, en partes críticas. Y eso es lo que voy a llevar a terapia. Porque quiero cambiar eso, porque me hace pagar un precio muy caro en mi vida actual. Entonces, en terapia vemos eso como una parte, sabiendo que yo soy mucho más que eso, y me empiezo a relacionar con ella desde mi esencia, desde eso que comentabas, el self. Y la parte se va sintiendo acogida, se va sintiendo escuchada, y poco a poco me va mostrando el trauma que yo viví en mi infancia. Y cuando aparece ese trauma, podemos acoger la parte niña de mi infancia que lleva en las espaldas todo ese dolor, esa soledad, esa vergüenza, esas creencias sobre ella misma, y con este modelo lo liberamos, lo soltamos, lo descargamos para que esa niña pueda recuperar sus cualidades de alegría, de amor, de seguridad, de derecho al error, y con ello volvemos al presente. Entonces mi presente conectado a las cualidades, a las nuevas cualidades de esa niña, mi presente va a cambiar. Entiendo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Hay alguna pregunta que las personas que están oyendo este podcast se puedan hacer ahora para acercarse un poco más a este self, a esta esencia de la que hablas, no sé, como digo, para que la gente que esté escuchando esto no sea como, qué interesante esta teoría, sino cómo lo podrían practicar un poquito? Pues mira, ahora mismo nos podemos preguntar, tanto los oyentes como tú, como yo, es qué está pasando dentro de mí. Y porque a veces estamos con la mente, yo por ahora mismo estoy hablando contigo, pero estoy desconectada de lo que me pasa. Entonces, puedo proponerme, o podemos proponernos, pararnos un momento y decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? Más allá de todo lo que está diciendo mi mente. Si yo me paro, os invito a hacerlo, pues veo qué está pasando y qué partes hay. Pues hay una parte que quiere hacerlo bien para no defraudarte, hay una parte que me dice si lo haces mal, o sea, que está atenta ahí como un pequeño lobo a criticarme. Hay otra parte, o sea, tengo partes sobre todo que quieren hacerlo bien y partes que me juzgan, que me dicen, y estás hablando mucho, ten cuidado, sé más clara. Con ese cacao tengo dentro, ¿no? Si yo me paro y acojo todas esas partes, le propongo pararnos y verlas, lo que hay dentro, con un poquito, poner conciencia dentro de nosotros. Y podemos coger una parte, cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo podría coger la parte que me critica, que está ahí como con un poquito por lo bajini, diciendo igual estás hablando mucho, vaya rollo, tal. Si yo cojo esa parte y le pregunto, ¿de qué me estás cuidando? Y wow, lo que veo me sorprende mucho, porque veo que me está cuidando principalmente de mi compromiso contigo, de mi relación contigo, de transmitir lo que es IFS
que para mí es mi pasión, con claridad a los oyentes, y está esa parte exigiéndome porque en el fondo quiere eso para mí, para ti, para los oyentes. Entonces, el siguiente paso que tú decías, ¿qué podemos preguntarnos para conectarnos con esa esencia? Pues es una pregunta muy sencilla. Yo me paro y os invito a hacerlo. ¿Qué siento hacia esta parte exigente cuando veo que de lo que está cuidando? Y que es una parte que no se relaja, está súper vigilante. Siempre quiere que lo haga bien, y lo que quiere ahora es muy bonito, porque quiere que honre tu invitación, que cuide de nuestra relación, que cuide de lo que transmito de IFS. Pues lo que siento es reconocimiento y valoración y agradecimiento hacia esta parte. Y fíjate, nos podemos parar aquí. Luego, si quieres, continuamos con este proceso. Vamos a quedarnos un poquito con esta parte que me critica. Pero si nos paramos aquí, tenemos ya algo realmente transformador. Primero, esa parte crítica, yo hasta que llegué a IFS, en otros modelos terapéuticos, lo que hacía era tratar de quitarla, de darme razonamientos, de hacer relajación, respiración, meditación, yo qué sé, mil estrategias, pero en la terapia de lo que se trataba era de convencer a esa parte de que no estuviera. O sea, era la energía de rechazo. Mientras que ahora fíjate lo que ha pasado. Por un lado, sé que esa crítica es solo una parte de mí. Que eso ya, fíjate, deja el espacio para otras partes que podría nombrarlas, ¿no? De ilusión, de agradecimiento por estar aquí. Eso también está vivo en mí, ¿no? Pero ya a esta parte, en lugar de rechazo, tiene agradecimiento. ¿Y eso qué va a hacer? Que la parte se relaje. Por otro lado, el agradecimiento no viene de mi mente, viene de mi corazón. Y ese agradecimiento es una cualidad de mi ser esencial. Con lo cual, este momento tiene un valor enorme porque me he puesto en contacto con mi ser esencial, con mi verdadero ser, que yo normalmente en otros modelos terapéuticos, perdona que compare, pero es que yo me he movido siempre en modelos terapéuticos humanistas y esta conexión con mi esencia no la he visto por ningún sitio y es muy sanadora. Es decir, es verdad que yo siento agradecimiento por esta parte, que la reconozco. O sea que este pequeño momento de 2 minutos, pues tiene un valor increíble. Como puedes ver, este momento de reconocer esta parte, hay dos momentos claves en lo que acaba de pasar. Por un lado, pararme a preguntarle a esta parte de qué estás cuidando con tanta crítica, con tanta vigilancia, porque si la pongo en una imagen, lo que me viene es como un perro que está ahí enfadado y dispuesto a morder, ¿no? Vale, ¿de qué estás cuidando? Y cuando veo de qué está cuidando y lo puedo escuchar y lo puedo reconocer, es la pura verdad, wow, ya hay mucho ahí. Ese es un momento clave y otro momento clave es preguntarme qué siento yo hacia esa parte. Y ahí se pone en acción mi ser esencial. Y esto que acaba de pasar tiene un valor enorme en mi interior, en mi vida personal, porque me reconcilio con esa parte que me cuesta aceptar y que he aprendido toda mi vida a rechazar. Y luego además, como esa parte se siente reconocida y cuidada, se relaja y me puede mostrar de dónde viene. Si yo pregunto a esta parte, ¿qué edad tienes? ¿Desde cuándo estás en mi vida? Me va a decir, es que... Y es muy, muy orgánico, muy corporal, me va a dar la respuesta desde las tripas, no desde la cabeza. Y me va a decir, una niña de 7, 8 años, yo ya tenía esa parte, ya estaba esa parte protegiéndome, porque esa crítica ya de niña la había vivido, fue real. Entonces apareció esa parte para protegerme, para decirme, cuidado Pilar, no hagas el ridículo, no lo hagas mal, que va a ser duro para ti.
Y entonces ya me pone en contacto con la niña que vivió una experiencia que llevó a que apareciera esta parte. Y yo puedo trabajar con esa niña y decirle, aquello fue verdad, pero es del pasado y ahora estoy yo contigo. Y entonces, fíjate, no solo me he reconciliado con la parte del presente, sino que también construyo una nueva relación con mi niña del pasado. Le ayudo a dejar en el pasado lo que es del pasado, con un ritual del protocolo, y una vez que ha soltado esto, le pregunto a la niña, ¿y qué recuperas? ¿Qué es tuyo? Y me va a decir, pues la seguridad, la confianza, que tienes derecho al error, aunque esta entrevista no salga bien, pues no pasa nada, se puede repetir o es comprensible, no tienes por qué ser perfecta. Y mira, solo de hacer esto, Álvaro, ya me ha servido para estar mucho más relajada contigo aquí. Fíjate. Sin la presión de... Es como si esa parte que está ahí se hubiera relajado. Claro. Porque ya hay otra nueva relación con esta niña. Este es el proceso de IFS. Claro, lo que entiendo es que esa parte la has podido ver, sabe que ha sido vista y reconocida, Sí. y está más tranquila. Igual que si fuera una parte mía que yo ahora te digo, habla también de CNV, y me dices, no da tiempo, pero sé que te gustaría, Álvaro. Yo, esto que se dice en CNV de que las necesidades no tienen por qué ser cubiertas, pero sí reconocidas, ¿no? Y mismamente cuando se reconocen ya a veces como que parece que las tenemos ya cubiertas, ¿no? Entonces, ¿has podido ver esas partes y ya se ven reconocidas? Sí, y sobre todo esa parte que está ahí al acecho, lo que realmente la calma es cuando la niña se libera de su carga. Cuando la experiencia traumática es reconocida, es cierto que viví lo que viví, y lo podemos soltar y vuelve la nueva niña con cualidades de derecho al error, de confianza en ella, de confianza en la vida, de confianza en las personas. Entonces ya se relaja totalmente. Claro. Hasta que la niña no ha sido sanada y liberada de su carga, esa parte va a estar ahí. Se puede relajar un poquito, pero no del todo. ¿Y otros modelos terapéuticos igual más clásicos? ¿Qué es lo que proponen entonces? ¿Que pongas el foco en esa parte que sí está siendo más adaptativa o más funcional? ¿Cómo atienden estos otros modelos? Pues que cada modelo tiene su propio protocolo, su propio camino, su propio enfoque de la persona. Yo te puedo decir que este es el único modelo, y llevo muchos años, casi 40 años. Sí, casi. Es el único modelo en el que he visto que realmente el ser esencial se ponga en acción. Porque el ser esencial está en modelos espirituales, en todos. En modelos terapéuticos, en algunos está a nivel teórico. Por ejemplo, la Gestalt, a nivel teórico se habla del self. Pero luego en la práctica, yo estoy formada en Gestalt, he hecho terapia de Gestalt en muchos años, y mi self se gestionaba el trauma pues con la relación terapéutica y a base de dejar a la parte expresarse, pero no había este reconocimiento, veo qué haces, veo por qué estás aquí. Eso yo la primera vez que lo he visto en este modelo, y tiene algo tan sencillo, un poder enorme. Enorme. Y en general el resto de modelos, y no pienso en ninguno, y pienso en todos los que yo conozco, de lo que se trata es de eliminar esa parte, de hacer todo lo posible para que esa parte deje de estar. Claro. En la persona. Fíjate, cuando has hecho la pregunta me han venido varias partes, ¿no? Varios pensamientos. Por un lado decía, qué a gusto estoy aquí grabando con Pilar, no sé qué, me hace hasta ilusión, ¿no? Me formé contigo hace, pues no sé, hace ya 8 años o por ahí, ¿no? Y estuviste en el primer capítulo, ¿no? Como veo todo y digo, joder, qué emoción, ¿no? Qué guay. Otra parte que me ha venido es, cómo me duele la espalda, tío. Cómo me duele la espalda. Llevo 2 días que me duele mogollón y me estoy cuidando, pero esta parte me decía, cuídate un poco más porque estás haciendo como si nada, ¿no? Y luego me viene otra parte que he puesto aquí esta luz, que la gente no la estará viendo porque está aquí a un lado.
que es la primera vez que la pongo y veo que te está haciendo una sombra en la cara, que llevo desde que hemos empezado diciendo, joder, tío, ¿cómo has podido poner ahí esa luz? Le está haciendo sombra al micrófono, esto es de primero de vídeo, ¿no? Y me estaba dando cuenta que también tenía esa parte, ¿no? Y realmente las tres cuidan de algo. Claro, claro. La parte que está a gusto, impecable. La parte del dolor de espalda, posiblemente, y creo que lo has dicho, te puedes parar y decir, ¿de qué estás cuidando con este dolor? Y tú lo has dicho, ¿no? Ten cuidado, no vayas muy rápido. Muchas partes utilizan el cuerpo para expresarse. Pues un dolor, un malestar, unas dificultades de respirar. Son partes que están ahí también con un rol de protección. Y tú lo has dicho, esta parte quiere que me cuide y que esté atento a no forzar mucho la máquina. Pues cuando ves qué quiere esa parte de dolor de espalda para ti, ¿qué sientes hacia ella? Hombre, hacia esa parte se lo agradezco porque ¿Está? me recuerda que tengo que parar, ¿no? Te contaba antes que hoy iba a ir a un concierto y que he dicho, oye, no voy a ir porque creo que lo que me pide el cuerpo es quedarme en casa, estirar un poco. Sí, Pues ahí tienes una parte encargada de que pares y no te pases en forzar. Y esta parte de la luz puede ser una parte que quiere gestionar bien cómo se está grabando todo, o puede ser una parte que tenga un punto de crítica. Y si tiene un punto de crítica, porque si es una parte de decir, oye, tengo que quitar esa sombra, pues es una parte que te ayuda a gestionar y tenemos partes maravillosas, no todas las partes tienen roles complicados, ¿no? Ahora, si tiene un punto de crítica, te puedes parar también. Y eso de una parte que dice, joder, pues podías haberlo previsto, es de primero de grabación de vídeo, tal, hay un poquito de crítica, ¿no? sí. ¿Y qué quiere esta parte para ti? ¿De qué está cuidando? Supongo que de este proyecto, ¿no? Del podcast, de que se vea bien, Claro, de claro. que cada vez esté un poquito mejor, en De que vez de que haya sea, una sombra que no había en el capítulo pasado. de que sea un proyecto de Sí, calidad, de que está ahí como cuidando de tu proyecto profesional y que sientes hacia ella cuando ves esto. una parte de agradecimiento Ujú. y una parte de decir, no pasa nada, porque esté ahí esa sombra. Puedo apagar esta luz ahora, no pasa Sí, nada. sí, Ya ok. está. O sea que hay una parte, la del dolor de espalda, que sientes agradecimiento y luego esta parte crítica que también sientes agradecimiento porque ves que cuida de tu proyecto profesional y al mismo tiempo tienes otra parte que dice, bueno, oye, no exageres, no pasa nada, la luz se apaga y hay un poco de sombra, pues podemos hacer con ello, ¿no? Pues esto es, ¿no? Es como ver el mapa interior y crear relaciones eh, compasivas dentro de Ujú. nosotros. ¿Hay alguna manera de que... A ver, estamos hablando de que para formarse en esto hay que invertir un tiempo y que no es, venga, me leo un libro y soy terapeuta, ¿no? Obviamente, pero para las personas que estén en casa y estén escuchando esto y pueda interesarles este modelo, ¿hay algún ejercicio o alguna práctica que podamos llevar a cabo en nuestra casa para conectar un poco más a menudo con esa parte que nombras, ese self, ¿no? Pues yo creo que la práctica básica y poderosa es hacer lo que acabamos de hacer. Coger papel y lápiz. Decir, bueno, ¿qué me pasa? Siempre tenemos un mapa de partes dentro. Incluso en los momentos más tranquilos, pues podemos reconocer. Tengo una parte tranquila, una parte confiada, una parte ilusionada. O sea, no se trata de reconocer las partes duras, que esas es importante para calmarlas, pero ver, desarrollar la capacidad de ser conscientes de nuestro mapa interno. Y luego coger parte a parte y decir, bueno, que cada una de estas partes, ¿qué quiere para mí? ¿Qué quiere para mí? Tanto si su función es difícil como si es agradable y positiva. ¿Qué quieren para mí? Ese reconocimiento interno es un ejercicio de conciencia, de autoconciencia, para mí muy poderoso y de mucho valor, por la autoconexión que nos produce. Y luego, una vez que veo esto y qué quieren para mí,
Párate y déjate sentir qué sientes hacia esta parte. Y cuando me pregunto qué siento hacia esta parte, pueden pasar dos cosas. Que el sentimiento sea de reconocimiento, de agradecimiento, de valoración, de ternura, de admiración. Entonces, esos son sentimientos que vienen de nuestro ser esencial. O puede ser que tú me digas qué sientes hacia esta parte que está aquí, te estás hablando mucho, no sé qué, y la respuesta sea, no la aguanto, estoy ya harta de esta parte que la llevo conmigo como una sombra. Y es otra parte, esa respuesta no es de mi esencia, lógicamente, porque mi esencia no rechaza nada, es la respuesta de otra parte que rechaza esta, y simplemente con mi conciencia y mi atención veo que son dos partes diferentes. Esta que rechaza a esta tiene todo el sentido, porque también quiere para mí que este rum rum se pare, y puedo ver a las dos y pararme a ver qué siento para cada una de las dos, hasta que conecto con un sentimiento que viene de mi núcleo, de lo que soy realmente. Somos amor, somos sabiduría, somos fuerza, energía vital, y hasta que venga. Y cuando viene de ahí, cuando dices, ¿qué podemos practicar para conectarnos? Pues llegar ahí, ¿qué siento hacia lo que está pasando dentro? Y cuando conecto con una respuesta que viene de mi ser esencial, ahí pararte y dejártela sentir. Dejarte sentir el agradecimiento en esa vibración, que vaya hacia cada una de las partes, que vaya en tu interior, porque esto no estamos habituados, no estamos educados a dejarnos sentir esas cualidades. Claro, estamos más educados al rechazo, ¿no? De esa parte y qué es lo que nos puede pasar si estamos rechazando constantemente esas partes. Porque tú lo has nombrado y digo, pues yo llevaré mis 38 años rechazando partes mías, Totalmente, totalmente, eso es lo que hacemos. Esta parte crítica, decir, joder, otra vez aquí, es que ya estoy harta, es que no consigo, no, es todo partes, porque no estamos enseñados a vivir conectados a lo que somos en esencia. Entiendo. Y es a donde nos lleva este modelo. Por eso es difícil de explicar y por eso es tan revolucionario y tan poderoso. Claro, fíjate lo que me estaba viniendo. Cuando hablabas de partes me estaba imaginando, tú y yo que somos mediadores, como un grupo de gente, cada una pidiéndole cosas al de al lado, rechazando y aceptando al otro, y como una parte más neutral, que podría ser el self, como tratando de ver todas las partes, reconocer. Totalmente. Me lo estaba imaginando un grupo de gente, ¿no? Una familia, como lo has nombrado. La familia interna y lo que queremos en este camino, que es de por vida. Esto es un trabajo de por vida, de toma de conciencia y de llegar a que todas las situaciones las podamos vivir, bueno, todas, el máximo posible, lideradas desde nuestra esencia, desde el self, que lo llaman, pero yo me gusta traducirlo, porque tenemos el ser esencial, nuestra esencia, que son palabras maravillosas. Total. Entonces, de lo que se trata con el ejemplo que tú has puesto, que me parece perfecto, es que todas esas partes, al sentirse lideradas por nuestra esencia, se van a relajar y van a dejar de querer tener ellas, de llevar el liderazgo, porque las partes están solas, hacen lo que pueden. O sea, esta parte crítica mía, si no hay un reconocimiento de mi esencia, está sola, llevando el timón del barco. Es decir, Pilar, es que si no estoy yo criticándote, no me aseguro de que esto salga bien. Mientras que cuando está mi esencia, le puedo decir, tranquila, yo me ocupo, no hay problema. Ok. Cuéntanos algún ejemplo que hayas visto de alguien que, de manera anónima obviamente, ¿no? Pero si puede ser alguien que al usar esta metodología, ese Ferrari del que hablabas, ¿no? De aceptar alguna parte que no estaba siendo aceptada y cómo se ha podido aportar en ese proceso terapéutico. Pues mira, te puedo dar un ejemplo mío. Yo, claro, terminé la carrera de psicología y antes de acabar la carrera yo ya empecé terapia.
por la situación personal que está viviendo y también pues porque entiendo que si quieres trabajar como terapeuta, fundamental trabajar sobre ti misma, ¿no? O sea, he estado muchos años, te puedo decir, bueno, hasta ahora no dejo de hacer terapia, ¿no? Pero antes de conocer IFS, pues a lo mejor 30 años, ¿no? Haciendo terapia. Y he avanzado mucho con otros modelos. Pero realmente una parte de mí muy que tenía que ha vivido una experiencia en mi historia que le ha llevado a creer que soy inferior, que no valgo. Yo esa parte la he arrastrado toda mi vida. Con otras terapias he avanzado, no quiero decir que no me han servido en absoluto, porque me han servido mucho y he avanzado, pero esa parte seguía estando. Con el trabajo que he hecho con IFS, realmente, si no fuese, no lo diría, pero para mí ha sido un antes y un después. Porque con otros modelos podía contactar con la niña, con mi historia, pero no estaba tan clara la descarga y la recuperación de lo que esa niña es. Entonces yo ahí he hecho, o sea, te puedo decir, es un antes y un después con este modelo, visto el recorrido que he tenido de tantos años, ¿no? Con otros modelos y los que también he avanzado, pero para nada de la misma manera. Pues imagino que un alivio grande, ¿no? Haber conducido este Ferrari, ¿no? Por así decirlo, a Sí, nivel personal. mucho agradecimiento de que la vida me lo haya puesto delante, ¿no? Porque al final es un regalo de la vida. Y yo me lo he encontrado en mi camino, me he podido formar, he podido hacer terapia y otras personas pues no han tenido la suerte que he tenido yo. Ahora, claro, mi alegría es poder dedicarme a transmitirlo, Claro. como estoy haciendo. Entonces ya... Luego contaremos porque tienes por ahí unas buenas formaciones para que la gente que quiera profundizar un poco más le dé un poco de espacio. Una persona que pasa por IFS o a nivel terapéutico o a nivel formativo, ¿qué cambia esto luego en su día a día? O sea, ¿qué herramientas te da para el día a día el tener estos aprendizajes? Pues todas, Álvaro, porque mira, esto mismo, si yo me doy cuenta que tengo aquí a este Pepito Grillo o a este bulldog que está ahí dispuesto a... yo, y con muy poquito, con un modelo muy sencillo, yo puedo decir, espera, para. No necesito ir a terapia, no necesito meterme en algo terapéutico, sino algo muy sencillito para decir, vale, te veo, sé que quieres para mí, se lo digo de corazón, no es un modelo mental, este es un modelo de corazón y muy relacional. Y espera, que estoy yo, que yo te agradezco, yo voy a pasar tiempo contigo cuando haga falta, si hace falta vamos a terapia, pero ahora no hace falta. Y entonces, aparte de que podemos gestionar esas partes que nos sabotean, que nos exigen, que nos critican, las podemos armonizarnos con ellas, reconciliarnos con ellas. Luego el trabajo terapéutico, si hacemos terapia, va como un tiro, porque yo tengo recursos del trabajo terapéutico en IFS, aprendemos a hacerlo. El terapeuta solo nos enseña el camino, pero el camino lo aprendemos en la terapia. Con lo cual, aparte que luego en el día a día, esa conexión con nuestras partes, te veo y te agradezco. Y ese agradecimiento viene de mi esencia. Y ya me pongo en contacto con mi esencia. Es que eso no tiene precio, Álvaro. Claro. Estaba pensando cuando has dicho lo de que hay una parte que puede ser de cuando eras pequeño o pequeña, que a veces nos frena, lo estaba conectando con el miedo. Estaba pensando cuántas de las veces que tenemos miedos a algo puede ser una de estas partes queriéndonos cuidar y este trabajo que podría aportarle ahí, ¿no? Todo, porque se transforma el miedo. O sea, fíjate, con el miedo es yo como terapeuta es como muy nuclear en las formaciones y en los acompañamientos. Entonces, con el miedo yo me he encontrado. Me acuerdo un terapeuta que me gustaba mucho, un belga, en Gestalt, que decía, porque esperamos vivir sin miedo. Y el miedo forma parte de la vida. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes es que
con el miedo vamos para adelante. Y hacía así con la mano, siempre que hablaba del miedo, con el miedo vamos para adelante. Entonces y a mí este hombre me gustaba su mensaje de decir, miedo, no me vas a bloquear, voy para adelante. Bien, si nos paramos ahí, este es un mensaje de pasa por encima del miedo. Otros trabajos que podía hacer es un discurso racional de buscar la seguridad para eliminar el miedo. En definitiva, todo lo que yo he podido trabajar como terapia y lo que he podido ver con otros modelos, porque es un tema que es central, es sal de tu zona de confort, afronta el miedo, pasa por encima del miedo, como decía el belga, o no pienses en el miedo. O sea, todo era o pasa por encima, o reprímelo, o anúlalo, o cálmalo mentalmente, pero era... Y aquí realmente es como ir al encuentro del miedo, de qué me estás cuidando. Y cuando ves que todo el miedo está ahí como una madre vigilante de ten cuidado que te la vas a pegar. Y reconoces ese miedo y vas a la historia, como tú dices. O sea, el miedo no está por casualidad. El miedo viene de una experiencia real vivida, que luego aparece una parte esta que dice, cuidado, no te la pegues otra vez. Y sanamos esto, convertimos el miedo en poder interno, el miedo en fuerza interna, el miedo en plenitud. Porque el momento, mira, hace un momento, cuando yo he hecho este proceso, con mucha palabra, pero al final sentía que esta parte crítica realmente ya no tenía que proteger a la niña, porque la niña ya su experiencia estaba vivida y ahora estaba conmigo con derecho al error. Eso es una sensación de plenitud que no tiene precio. Entonces, cuando sientes que el miedo ya se relaja porque la experiencia es del pasado y volvemos al presente con esas cualidades de nuestra esencia, realmente dices, he partido del miedo y ahora siento una alegría, no me da miedo nada porque me puedo equivocar, porque veo mis recursos, porque veo que se puede repetir. Entonces, el no sentir miedo y sentir cierta seguridad, no me creo la reina del mambo, ni mucho menos, pero decir, ya no siento miedo, no está. Lo he convertido en fuerza, lo he convertido en poder, lo he convertido en alegría de vivir. Estaba ahí y había que atenderlo y había que reconocerlo, ¿no? Exactamente, Álvaro. Claro. Y eso yo solo lo he encontrado en este modelo. Claro, lo que entiendo es que cualquiera de las emociones que a veces podemos rechazar, desde este modelo, desde este modelo el enfoque o la manera de trabajar es similar, ¿no? Estoy pensando, hemos hablado del miedo, pero estoy pensando en la culpa, o estoy pensando en el enfado, y lo que veo es que el modelo es igual, ¿no? Es igual, porque o sea, es como que el viaje es el mismo. Es decir, buscar esa parte que dice, esto es culpa tuya, ver de qué está cuidando. Y las partes que nos hacen sentir culpables, en general, son partes que buscan amor, buscan dar amor, dar cuidado, que para mí es lo mismo que dar amor. Y cuando veo que esa parte que me dice, esto es culpa tuya, lo podías haber hecho mejor, y veo que lo que quiere es que dé amor a la persona en todas sus formas. Cuando digo amor no me refiero a abrazos y besos, sino que hay muchas maneras, ¿no? Con cuidado, con contribución, pues eso conmueve mucho. Y esa parte que tiene culpa y que quiere que no está satisfecha de algo que he hecho, eso habla de una experiencia del pasado y puede ir al encuentro de esa experiencia y liberar esa experiencia. Porque la experiencia del pasado, y eso yo creo que todos los modelos lo comparten, se queda encapsulada en el pasado. Ese es el trauma, la experiencia del trauma. Y hablan de trauma complejo. El trauma es el dolor
la soledad, la vergüenza que hemos vivido en el pasado se queda encapsulada porque no ha habido ese ser esencial para ayudar a liberarla. Y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, con la culpa, ese mismo proceso. Y has hablado con la rabia, con el enfado, es lo mismo, la rabia, las partes que se enfadan, esas partes tan reactivas. Imagínate que me dicen algo y mando a la porra a alguien, o me levanto y me voy, y aparece otra parte crítica, y ves la parte que ha reaccionado así. Cuando te paras a mirarla, es como un león que dice: a ti no te tocan, no te faltan el respeto. Son partes que las llamamos, en IFS las llamamos partes bomberas, porque son muy reactivas. Pero las partes bomberas cuidan de algo como muy, muy delicado. Y más las comprendemos, más poquito a poco van encontrando otras formas de reaccionar diferentes que con el bombero no hay reaccionando. O sea que el viaje es el mismo, Álvaro. Ok. Y es muy bonito. Hola, perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube, o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify, o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Adiós. Te iba a preguntar si esta herramienta tiene más sentido a nivel de desarrollo personal o autoconocimiento, o también alumbra, por ejemplo, relaciones personales, ¿no? Si voy yo a terapia para hablar de esto, pero lo que yo quiero no es tratar algo tan directamente de mí, sino relaciones o conflictos, que siempre pasa por mí, ¿no? Obviamente, pero más con esa mirada hacia lo relacional. Álvaro, yo creo que todo lo que nos pasa adentro tiene que ver con nuestras relaciones. O sea, esta parte crítica me critica a mí, pero me critica a mí porque está preocupada con mi relación contigo, con lo que yo aporto a este proyecto. O sea, las partes dentro todas tienen que ver con nuestras relaciones. Y es muy buena la pregunta, porque al final no es yo me lo guiso y me lo como y todo se queda dentro de mí, sino que al final, si yo paro esta parte crítica y la transformo en algo de seguridad, de confianza, quiero llegar a ver ese cambio en mi relación contigo. Y eso pasa siempre en todas las partes. Con el miedo, con la culpa, con la rabia, con partes preocupadas, con partes críticas, partes saboteadoras, siempre está en juego una relación. Ok, me gustaría, para cerrar este bloque en el que hablamos de IFS, que nos hicieras como un resumen un poco más detallado de algunas pautas que podamos las personas aprender para conectar con esa esencia, con ese self, y poder estar más en contacto, ¿no? Sí. Con esta parte nuestra. Sí, este es un modelo que requiere, como todo en la vida, el desarrollo de la conciencia. Es decir, ¿qué me está pasando? El desarrollo, el hacer músculo en la capacidad de llevar la atención. Entonces yo creo que hay dos cosas muy importantes. El ver cuál es nuestro mapa interno de partes, y luego la conexión con la esencia, que es algo nuevo, que está en todos los modelos espirituales, pero lo meten en el marco de la meditación. Cógete listados de cualidades de tu esencia o en modelos espirituales, o puedes coger las cualidades que se propone en IFS, que son 8 palabras que empiezan por la letra C. Entonces hablamos de las 8 Cs, que son curiosidad, calma, conexión, compasión, coraje, creatividad y confianza. Y bueno, pues cada día puedes decir, bueno, hoy me voy a focalizar en la confianza y voy a sentir esa confianza en mí a la hora de hacer podcast. Pues, y como conectarte con ella, hacerla crecer, nutrirla, tomar conciencia de ella, dejar que se expanda. Otro día la creatividad. Pues soy creativa para hacer recetas de cocina, no yo. O soy creativa para proponer tal cosa. Conéctate a esas cualidades, a la gratitud, al amor. Y ahí estamos cultivando esa esencia que, si la fortalecemos,
Luego, para gestionar todo el circo de partes, si me permites decirlo, pues va a ser súper útil. Y además, esa conexión con lo que realmente somos, que eso es enorme, ¿no? Porque nos hace sentir la alegría de vivir, ¿no? Estar vivos. Claro. Bueno, ahí quedan entonces las 8 Cs Las 8 Cs. y algunos otros consejillos para estar un poco más conectado o conectada. Obviamente dejaremos abajo, para quien tenga más curiosidad de profundizar, la información de tu instituto y de las formaciones que haces. Y llegados a este punto, me apetece preguntarte algo como... O sea, antes veníamos hablando, ¿no? Te formaste como terapeuta, hiciste luego lo de Gestalt, a nivel de CNV has hecho algo que me parece muy complicado, que es en un lugar en el que nadie la conoce, con un nombre tan raro y con unos... La CNV aporta unos beneficios muy claros, pero no es fácil explicarlos, ¿no? Yo me lío a veces, ¿no? Hago cursos de CNV y aún a veces me cuesta tratar de explicar a la gente cuáles son los beneficios que van a obtener si se forman, ¿no? En eso. Eh, Ahora estás con esto de IFS, que me parece que por lo que nombras es un modelo muy pionero y que quizá dentro de 10 o 15 años o antes puede ser algo como puede ser la CNV ahora, ¿no? Que cuando tú empezaste en España no había nadie certificado y ahora pues no sé si seremos 30 o 40. Y IFS, que es una cosa ahora que puede sonar marginal, quizá en un futuro sea algo tan común como otras herramientas, ¿no? Tengo muchas preguntas. La primera es, ¿cómo tienes esa abertura a decir, uy, me acerco a este modelo de terapia que se llama IFS y alguien me ha contado que está bien, o he probado, o me lo he encontrado por curiosidad o por casualidad, y acabas diciendo, oye, gente, creo que esto es interesante y lo quiero compartir, ¿no? ¿De dónde sale esa, no sé si decir curiosidad o cómo lo llamarías? Pues Álvaro, no te sé decir, porque yo tengo la sensación de que he ido hacia cosas sin mucha reflexión. Quizá la respuesta sea por necesidad. Yo creo que a CNV llegué por necesidad, porque en aquella época mi hija era muy chiquitita, yo he tenido una cierta historia y no quería algo diferente con ella y sin mucha reflexión fui para allá. Y con IFS lo mismo. Tuve la suerte de que alguien me hablara de este modelo y fue como una intuición sin reflexión ninguna de ir hacia allí. Y yo creo que también era por pura necesidad Claro, de sanar, yo como terapeuta, de acompañar a personas y de realmente ir lo más allá que pudiera en mi acompañamiento y en mi vida personal. claro. ¿Hay algo que harías diferente ahora con toda este aprendizaje que llevas, ¿no? A tus espaldas? Pues mira, cuando miras para atrás dices todo ha sido como tenía que ser, ¿no? Sí me hubiera gustado, si tuviera una varita mágica, haber tenido más seguridad en mí. Haber tenido más seguridad en mí porque creo que tanto la CNV como IFS son modelos que transforman el mundo, entonces haber tenido más seguridad en mí para haber tenido más fuerza todavía. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido más seguridad en ti? Pues yo creo que lo hubiera disfrutado más y hubiera llegado todavía más a más personas. Sí, creo que son modelos que mi sueño es llegar a cientos de personas y bueno, he llegado a mucha gente, pero creo que podía haber llegado mucho más. No lo digo como crítica, sino como una varita mágica. Mi vida ha sido perfecta, como la tuya, Álvaro. No, estoy súper agradecida a lo que he vivido porque gracias a ello estoy donde estoy y no puedo estar más que agradecida. O sea, me siento de las personas más afortunadas del mundo, de habérmelo encontrado en mi vida y de poderlo transmitir. Es que, ¿qué más puedo pedir, no? Claro, Pero sí, hay esto de que realmente todo el mundo pueda llegar a servirse de esto, a utilizarlo, a conocerlo, a auto acompañarse. Necesitamos herramientas, Álvaro.
Total. Necesitamos camino, necesitamos luz. Muchas veces estamos cogidos con la mente ahí en una puturraca increíble. Hombre, yo me doy cuenta que mi vida desde que me he formado, no solo en CNV, pero lo que más ha sido la CNV, que también llegó a mi vida por necesidad, como tú has dicho, ¿no? O sea, llegó como respuesta a preguntas que yo tenía, ¿no? Y digo, es que la vida se ve tan diferente con herramientas que, vamos, que si volviera atrás yo creo que aprendería más todavía, ¿no? Y ahora quizá cubro estas necesidades con el podcast porque te decía antes, ¿no? Para mí es un curro, pero es muy cómodo que venga aquí gente cada semana y le pueda preguntar lo que quiera durante horas y luego encima me deis las gracias, ¿no? Y ahí aprendo mucho, pero digo, joder, es que como hubiera yo gestionado situaciones complejas de mi vida sin ningún tipo de herramienta, pues sí. Y así está mucha gente. Claro. Somos afortunados. Pues entonces, si quieres llegar a mucha gente, le quiero pedir a la gente que esté escuchando este capítulo, que comparta este capítulo, que se lo mande a amigos, amigas, a gente que le pueda inspirar, porque ya no solo por la parte teórica que has contado, sino por esta un poco declaración que hemos hecho, ¿no? De cómo formarte en cosas te puede cambiar la vida, ¿no? Totalmente. Así en mayúsculas, ¿no? Que lo he dicho un poco tibio, pero es que te puede cambiar la vida. Sí, sí, porque tanto CNV como IFS son más que formaciones. Es como aprender a hablar, es aprender a sentir, a gestionar lo que pasa adentro. Es mucho más que una formación. Total. Bueno, la gente que quiera echarle un vistazo a lo que haces, principalmente en tu web, que es comunicacionnoviolenta.com. Sí, es para CNV, para IFS es institutoifs.com. Estoy con mi socia Inma Lloret y las dos estamos, fíjate, bueno, lo que es la vida. Con CNV de repente me encuentro que soy la primera y que no había otras personas en España. Y con IFS me pasa lo mismo. Ya. Llegó un momento en que solo estábamos Inma y yo formadas en España y ahí empezó todo. Y ahora, fíjate, hemos hecho un montón de formaciones. Ya hay bastantes libros traducidos al español, libros muy buenos. Hay un libro que aconsejo a los oyentes y a ti si quieres empezar por leer algo de IFS. Un libro se titula No hay partes malas. Okay. Un libro que me encanta. Y tenemos libros traducidos, un montón de formaciones que hemos llevado a cabo. Genial. Pues ahí quedan los recursos para quien le quiera echar un vistazo. Y no sé, yo a veces digo, esta mujer no va a parar nunca. Antes veníamos hablando, bueno, estamos como en ritmo más que cuesta hacer cosas, pero de la última vez que hablamos ahora veo que has estado haciendo cosas. Entonces pienso, pues si vuelves a venir aquí en 2 años, no sé lo que me vas a contar. Igual has montado un local de IFS en Madrid o vete a saber, ¿no? Pues nada, Pilar, por mi parte aquí podríamos dejar la entrevista. Ha sido un gustazo. Te agradezco un montón pues el tiempo que has dedicado aquí y el cariño, y también para mí me hace especial ilusión porque me formé contigo y pues me hace mucha ilusión, ¿no? La verdad. Así que doblemente agradecido. Agradecida yo muchísimo, Álvaro. Bueno, pues un abrazo y para toda la gente que nos oye, un beso muy grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego.